Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Alejandro Ortiz Arcos y soy estudiante de Derecho del campus de Zacatlán. Y el día de hoy les hablaré de un tema importante en la historia de México, el cual es la caída del sistema de las elecciones de 1988. Quise hablar de este tema ya que es algo icónico en las elecciones de nuestro país. El 6 de julio de 1988, México vivió una de las elecciones que pusieron a temblar al régimen priista de más de 50 años por un Lázaro Cárdenas, del cual era candidato del Frente Democrático Nacional. La elección estaba a punto de arrancar. El poder del PRI se veía desafiado por Lázaro Cárdenas. El hombre del partido en el poder por primera vez en décadas se veía desafiado. Y por primera vez los resultados se podían seguir en tiempo real y Cárdenas llevaba una ventaja clara. Hasta que a las 8:30 p.m. el sistema se cayó de forma misteriosa. Y cuando volvió, Salinas tenía una ventaja sospechosa, pero sobre todo una ventaja contundente. Durante décadas, el PRI había gobernado México sin alternancia, en un sistema caracterizado por el control corporativo, el poder presidencial fuerte y elecciones altamente custodiadas. Y en los años 80, la crisis económica, la deuda externa, la inflación y la inconformidad social deterioraron la legitimidad del gobierno. Y en 1987 se produjo una ruptura interna en el PRI, liderada por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifinia Martínez, quienes denunciaban la creciente inclinación neoliberal del partido y falta de democracia interna. Esta corriente, llamada la Corriente Democrática, terminó expulsada y formó un frente opositor muy amplio. La elección de 1988 fue entonces la más competida en el país que había tenido en décadas, pero la sociedad también empezaba a despertar. Las marchas, los debates y las voces exigían cambios inevitables. Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del legendario Lázaro Cárdenas, había sido una pieza clave dentro del PRI. Fue gobernador de Michoacán y miembros respetados. Fue como el hijo incómodo del PRI y ayudaron a romper con la maquinaria que él mismo había ayudado a construir. Y en 1987 formó el Frente Democrático Nacional, juntando a la izquierda, existas desencantados y ciudadanos cansados. Su candidatura representó la primera amenaza real al poder del PRI. Su discurso no solo tocaba fibras sensibles, sino que también encendían una esperanza en un cambio de verdad en nuestro país, hasta que llegó la noche del 6 de julio de 1988. El país tenía los ojos puestos en la elección. Por primera vez los resultados podían seguirse en tiempo real. Las cifras iniciales mostraban a Cárdenas en la cabeza. El Frente Democrático Nacional estaba ganando terreno rápidamente, y para esto el PRI lo sabía. Sabía que su mandato estaba a punto de terminar. Sin embargo, a las 8:30, cuando el nerviosismo con el gobierno era evidente, el sistema se cayó. Esa fue la frase que pasará a la historia. Se cayó el sistema, lo cual dijo Manuel Bartlett, el entonces secretario de Gobernación y responsable directo del conteo. No hubo una explicación técnica detallada y protocolos de respaldo, solo pasividad. Y luego cuando el sistema volvió, Salinas de Gortari ya tenía una ventaja clara y supuestamente irreversible. Fue como si la democracia mexicana hubiera sido desconectada del enchufe en el momento más crítico. La reacción fue inmediata. Miles de personas salieron a las calles, las plazas se llenaron a cartas, gritos e invitaciones. Para muchos no cabía, el fraude estaba consumado. En el Frente Democrático Nacional se niega a reconocer los resultados. Exigieron un reencuentro, denunciaron la manipulación de actas, la alteración del conteo y el apagón informático. Pero nada de eso. El régimen del PRI hizo lo que mejor sabía hacer, imponerse. En el Congreso, la mayoría priista aprobó la elección, en medio de gritos de fraude, fraude, por parte de la oposición. Sin embargo, la democracia fue enterrada por ciertas manipuladas. Carlos Salinas fue declarado presidente de ley y poco después fungido como presidente por el mismo sistema que lo había parido y protegido. La ceremonia fue tan impecable como hipócrita. Era el guión de siempre el poder, el PRI nunca se equivoca, el PRI nunca pierde. Mientras tanto, el pueblo el que había votado se quedó con la amarga sensación de que su voluntad no valía nada. El mensaje fue brutal. Puedes votar, puedes marchar, puedes soñar,
pero al final de ello de nada sirve. A más de 3 décadas del suceso, Manuel Bartlett y el mismo sistema que estuvo al mando cuando se cayó el sistema sigue siendo una figura central de la política. Y hoy se presenta como defensor de la democracia de ese otro partido. Salinas, su versión la ha cambiado con el paso de los años de este fraude. Luego lo utilizó y simplemente dejó de hablar. Salinas siempre sostuvo que ganó la elección legítimamente, pero jamás ofreció pruebas. Nunca explicó consigo qué pasó durante las horas oscuras de la caída del sistema. Una revista americana, la cual se llama American Political Review, señaló picos imposibles en la distribución de votos. La CNDH reconoció que los derechos democráticos fueron violentados. La caída no fue un accidente, y sin embargo, el tema se fue enterrando en los libros de textos, reduciendo a una anécdota incómoda. Aquel sistema educa, sino que simplemente fue un verdadero fraude. No se consumó la que era noche del verdadero fraude. Fue enseñar que se podía meter y salir con la suya, que la voluntad de millones se puede archivar en una caja fuerte y declararse caso cerrado. 37 años después los dolores cambiaron, los discursos evolucionaron, pero la pregunta persiste. ¿Seguimos votando dentro de la misma arquitectura que se diseñó para no perder jamás? Si 1988 no nos recuerda que cada posible elección se está jugando en la memoria y dignidad del pueblo y la convicción de la historia, ¿qué va a pasar cuando el país decida abrir los ojos? Esta fue una pequeña historia y una pequeña opinión personal de las elecciones de 1988, donde nos recuerda la triste historia donde México estuvo en una dictadura por el PRI.